Hola, somos no sé dónde. Con no sé quién. Yo soy Maxi. Yo Natalia. Y en esta oportunidad, Natalia, ¿qué le vamos a...? No, ustedes están mirando la camioneta de atrás, ¿no? A ver, Natalia. No, esa camioneta, sí, pero no es igual a la nuestra. O sea, no es la nuestra. ¿Qué pasó acá? Sí, te preguntarás qué pasó acá. Ahora te lo vamos a mostrar. Ahí se van a acercar nuestros nuevos amigos. Pasen, por favor. ¡Hola! Hola. Preséntense con nuestros suscriptores. Somos Ana y Gaby de Mi Refugio Sobre Ruedas. Así que Ana y Gaby de Refugio Sobre Rueda nos vinieron a ver acá en Las Toninas. ¿Dónde están parando, chicos? En Mar del Tuyú. En Mar del Tuyú están ellos. Se enteraron que nosotros estábamos acá y nos vinieron a visitar. Bueno, les vamos a mostrar la casita hermosa que tienen. ¿Cuánto te llevó a hacer esto? Varios meses. Varios meses. Varios. Mano de obra tuya. Digamos pandemia entera. Pandemia. La pandemia, igual que a nosotros, los agarró la pandemia, estaban aburridos y empezaron a poner manos a la obra. Bueno, no vamos a charlar más y les vamos a mostrar, no se lo pierdan, la casita que tienen. ¿Adentro de qué vehículo? Una partner furgón. Una partner furgón. Bueno, no decimos más nada y empiecen a mirar esto. Le que falta es hermoso. algunas cositas porque no trajimos toda completa, pero la mayoría está. Listo, dale, no trajo todas las cosas, pero igual no saben lo que es, no se lo pierdan, quédense ahí, ahí vamos. Bueno, Gaby, ¿me vas a mostrar tu casita? Dale, Dale, empecemos. estuvo. Ahí nos da permiso para venir. Esta es la cocina. Cocina. Prendemos luz. Filetita. Oh, pero estamos bien alumbrados acá. Miren lo que es esto. Filetita. Bacha. Con agua. No, espectacular. Hoy me estabas contando con qué motorcito lo hiciste, Gaby. Con un motorcito de 12 volts de los que se usa para motorhome, que son los más chiquititos, Ajá. porque solamente tenemos bacha y duchita. Entonces, con uno chiquito. Con uno suficiente. chiquito alcanza, ¿no? Te sobra. Bueno, acá Acá tenemos. todas las aguas grises limpias, todo lo que Ah, es limpieza, Para que vean que todo lo que. el las agua aguas limpia. que tiran Pasa se al guardan y después se tiran en un lugar donde corresponde. Exactamente. No se tira en ningún otro lado, sino donde corresponde. Las aguas grises. Espectacular, Gaby. tiene Ahí, traba. ¿qué tenés para enchufar ahí? Acá enchufar los dos cargadores de 12 volts, de 12 de los celulares, Ah, para los celulares, espectacular. No, miren, ahí. cajón de platos, de cubiertos. A mí el detalle que me está gustando, perdona Gaby, Sí. que no sé si se llegó a ver. Las lucecitas. Miren ese detalle. No. Para no pasar desapercibido. Ahí con las bolitas esas le quedan espectacular. O sea, Bueno, mano de obra de mi señora. de acá, de Ana. Yo. La artesana. La artesana soy yo. La artesana. Yo soy artesano en madera, digamos. Acá tenés los platos, Ahí Acá tenemos, tenés los platos. ahí arriba, mirá. platos, vasos, jarros. Todo acomodadito, Todo acomodado. nada de esa, no es como lo nuestro, Natalia, ¿eh? No es como lo nuestro, Natalia. Todo acomodadito. No se ve para otro lado. Sacamos esto. Allá, Gaby, ¿qué guardas allá en el roperito? ¿Qué es un roperito allá? Es un placarcito. Que sacamos. También con sus trabas para que no se abra. A ver, Todo lo que es utensilio de platos. Platos. Tupper con cada cosa. Faltan cosas porque todavía la idea no es Claro, el viaje, pues. sino el viaje a la costa, a nuestra casa. Acá Fue- tenemos otro mueble. ahí abajo hay Acá hay otro. otro. Donde van las sartenes, gaseosa. ¿Se ve? Ahí.
No, tenés varios lugares donde guardar las cosas. Después tenemos este. Acá va otro Miren. mueblecito. Miren qué bonito acá arriba. Todo un especiero tiene. Decidieron. Acá otro cajonera para guardar cosas. La idea es tener cada centímetro cuadrado utilizable. Porque No, la al ser verdad que- chiquito, hay que aprovechar todo. Gaby, te re felicito. La cama, mostrame la cama. ¿Dónde duerme? Acá es un mueble que se Ah, levanta. tenés Va la otra almohadona acá. Esto se levanta. Para guardar la ropa, todo lo que haya para guardar. Se baja. Se gira. Ah, porque esta tiene puerta de costado. Tiene Vamos puerta a de mostrar costado. porque la nuestra, claro, la nuestra no tiene puertita de costado. La que es mesa. O sea, esto es una tapa que sirve de mesa. Se pone la patita Ah, con acá. el palito. Ahí te lo alcanza. Con el palito, se pone a la altura normal, tiene que ir, se engancha de acá para que no se mueva y sirve para comer. Uno de un lado y otro del otro. La verdad que está espectacular. Sirve después para cama. A ver, Porque acá va otro mueble. Mirá que Esta se gira. Esta se gira. falta el que falta ahí. Y los mismos almohadones, Forman la faltan los otros dos almohadones y otros dos almohadones. Y formamos la cama. Acá falta otro mueble que no lo traje. ajá. Que también se abren dos puertas, se levantan y tenemos todo para guardar la ropa, todo eso. Entonces también sirve de cama para apoyar lo que es la mesa. Entonces queda todos los almohadones, queda un colchón grande. La mesa esta se va a acomodar arriba La del mesa otro, esta va acomodada en arriba. arriba del que falta, digamos, el que nos falta acá. Entonces te queda todo un pasillito. Es un Tetris, como decía Exacto. Natalia. Es un Tetris, hay que ir acomodando todo. Queda Todo. pasillito acá para entrar por los dos lados. ¿Entendés? Y tenés Espectacular. La verdad, Cuando queremos intimidad, cerramos las cortinas. ahí me voy a abrir más para atrás, así se aprecia bien. Miren lo que es. Gaby, la verdad que te re felicitamos. La tenés hermosa, hermosa. ¿Cómo los pueden buscar a ustedes? Nosotros somos Mi Refugio Sobre Ruedas. En Mi Instagram refugio o- sobre rueda. En Instagram, ¿no? O en YouTube también, pero no lo utilizamos mucho. Ajá. Nos Bueno, comunicamos o más sea por que Instagram. YouTube no lo utiliza mucho, usan Por más ahora. Instagram. Así que el que los quiera buscar, los invitamos a conocerlo. Buena gente, Mi Refugio sobre rueda. Bueno, les agradecemos el haber acompañado acá, en mostrarnos su casa. ¿Y quieren mandar algún saludo? Gracias a Maxi y a Nati que también nos recibieron en las Toninas y la verdad que bueno, Nos súper mostraron la contentos camioneta. de haberlos conocido realmente. Así que, Bueno, gente, estamos, los vamos dejando y vamos a seguir. No sé qué haremos con Natalia, ¿no, Natalia? ¿Qué nos depara esta noche? Bueno, gente, hasta luego.